Overlord, la contraparte del Ser Supremo. Capítulo 33. Los presentes en el lugar eran de 21 seres. 2 humanos, una bestia tigre, 12 elfos y 6 ansos, quienes se mantenían ocultos a la vista, por lo que, solo se vería a 15 individuos. Las personas de mayor importancia serían 2, estos eran, Subus, uno de los 3 reyes de la nación élfica, y el emisario por parte del reino hechicero, Renner. Ya que estos serían los personajes principales en este viaje, se les preparó un carruaje ideal para ello, donde abordarían Sus, Renner y Klim, aunque al principio, era solo Sus y Renner, la ex princesa parecía que no soltaría para nada la mano de Klim, casi como si se separaran estos morirían. En compañía del carruaje estaba otro de igual similitud, en el lugar, iban Rulia, Lily y un guardia élfico, esta era Guinea, los demás guardias élficos se encontraban alrededor, montando algunos caballos, en la parte de atrás, se encontraba una carreta, lugar donde se almacenaba los suministros para el viaje, para otra cosa más, el espacio de bolsillo de Sus sería útil. 3 vehículos avanzaban, jalados por 2 caballos cada uno, y un guardia que los conducía se encontraban en cada uno, los caballos eran caballos golems, estos podría viajar a máxima velocidad, no necesitaban agua o comida. Las ruedas del carruaje estaban destinadas a adaptarse al ambiente para que éste no frenara, otorgando un viaje sin turbulencias y sin demora. Sus se encontraba solo con Renner y Klim, pero incluso así, parecía que estos dos no se soltaban completamente, pasaron de estar pegados cuerpo a cuerpo, a solo estar tomados de la mano. Disculpen, pero, creo que tendrán que soltarse cuando comience el verdadero trabajo, ¿estarán bien? ¿Eh? Ah, no se preocupe por eso, sé muy bien que tendré que separarme de Klim para poder conocer a los reyes del lugar, aunque eso me pone triste, yo haré mi trabajo espléndidamente, así que, no tiene por qué preocuparse, pero por mientras, recargaré energía. Ya veo. Pero supongo que es momento, voy a tomar una forma más bípeda y será mejor que ustedes la conozcan también. La forma bípeda de Subus, se las había mostrado a sus sirvientes y a sus guardias antes de salir para ahí, el asombro de ellos fue algo notorio, para suerte de Subus, había sido avisado sobre la vestimenta al momento de transformarse, por lo que, la forma actual de él, poseía un traje elegante que concordaba a la de un gobernante moderno, siendo esta apariencia algo que emanaba respeto, las adulaciones no se hicieron esperar por parte de sus sirvientes, después de ellos, le preguntaron por qué si éste podía transformarse en esa forma, no lo hacía, y en vez de eso se quedaba en la forma bestial en la que se encontraba, y la respuesta de Subus, fue simple, me acostumbré a moverme de esa forma, así que, solo lo olvidé en su momento, los sirvientes se quedaron asombrados por tal razón, en ese silencio que se generó en consecuencia de su respuesta, una risa se hizo notable, esta era Lily, al pasar eso, su madre Rulia le cubrió la boca para que, pero la risa de la niña siguió de todas formas, Rulia en ese momento, mostró un poco de vergüenza por el comportamiento infantil de su hija, pero la acción siguiente de Sus trajo la calma nuevamente. Jajaja, sí, ciertamente esa es una razón muy tonta. Al escuchar al rey hablar así, todos mostraron una cara un poco más relajada, Rulia también soltó a su hija, quien se encontraba con una gran sonrisa en su rostro. Había sido un escenario un tanto pesado, incluso para Sus, pero Lily lo resolvió con su habitual forma de ser, debido a eso, Sus se encontraba completamente agradecido que esta niña fuera su compañera, no sabía si, otra persona pudiera lograr lo que ella hizo, lo que ella aguantó y lo que hacía a pesar de eso, a pesar de que en el momento en que despertó de su muerte, la cruel pesadilla en la que estaba desaparecía, su actitud permanecía igual, muy dentro de Sus, la idea de que la presencia de Sus en su forma humana la espantaba al traerle recuerdos dolorosos, estaba presente, pero ahora que estaba en su forma de tigre, e incluso en esa nueva forma que tomó más humana, parecía que esta niña seguía siendo igual, con o sin recuerdos, Sus, Satoru Suzuki agradecía no haber estado solo y que fuera esta pequeña persona quien le hizo compañía. Los recuerdos del escenario no fueron de hace tiempo, pero igual estaba agradecido, con todo y eso, ahora irían de regreso al lugar de los hechos, al lugar en donde todo empezó para él y esa pequeña niña, sus recuerdos no estaban, pero su actitud era la misma, y eso era algo de lo cual estar agradecido. Con todo eso pasando por su cabeza, su transformación llegó a realizarse sin dificultad. Oh, eso es asombroso, todos los subordinados de Ainzo o algo un Sama son excepcionales, entonces se podría decir que esa es tu verdadera forma.
Jaja, no, no lo es, mi verdadera forma creo que podría ser conocida por Ain-sama, aparte de él, no creo que nadie más la conozca o sepa de tal transformación, aunque tampoco he visto que alguien tratara de averiguar cuál es mi forma verdadera. Entonces es así, bueno, me abstendré de tratar más a fondo ese tema, si Ain-sama lo mantiene en secreto, es por algo después de todo. Es mejor así. Sus estaba enterado de la capacidad intelectual de Renner, por tanto, debería de tener cuidado en revelar algo informativo o de gran importancia para Satoru Suzuki, como él, no estaba exactamente fingiendo ser un líder excepcional, podría relajarse más, pero lamentablemente, para Ains, esto era imposible. Después de todo, estaba siendo admirado constantemente por dos y en ocasiones tres seres de gran intelecto, la presencia de la aura de supresión de emociones fue de gran ayuda, pero al ser completamente leales a las configuraciones, la actuación era mucho más sencilla y creíble, aunque ese motivo dejaría de funcionar en Renner, un miembro intelectual externo, separado de Nasarik. El carruaje avanzaba a gran velocidad, y como estaba previsto, el terreno era muy irregular, pero las modificaciones que poseía el carruaje mejoraban todo, por ende, la velocidad era constante y a lo mucho, la única opción en la que tendrían que parar. Al cabo de medio día de viaje con pequeñas paradas para algunas necesidades, divisaron el muelle a lo lejos, un puerto casi abandonado, los pocos humanos del lugar, parecían pertenecer a la teocracia y aparte de eso, también estaba algunos nómadas que realizaban continuamente viajes por el mar, nómadas del mar. A la vista, parecía ser una base controlada exclusivamente teocrática, pero para Sus esto no era algún problema, no planeaba atacarlos, de hecho, su misión era ir antes que la teocracia misma se enterara de su ida, solo había pasado un día, no podía dejar que la teocracia llegara antes, si lo hiciera, entonces, todos los planes se irían por el caño. Haciendo uso de portal, Sus se movió más adentro del mar, hasta una distancia en la que los ojos humanos no podría verlo, a través de ojos telescópicos, mirada lejana y visión periférica, ubicó un lugar vacío, en donde la presencia de portal pudiera ser usada, no se sabía por qué, pero incluso tras equiparse con un ítem mundial no podían moverse rápidamente a Rompton o a Eferia, esto había generado que la idea misma del poderío de la barrera era muy superior a cualquiera hecha por medios mágicos conocidos, una teoría señalaba la presencia misma del tiempo en el lugar, más de 5 siglos, resguardando poder, Sus pensaba en el ser que implementó la barrera y quien la sostenía, el ser celestial, llamado Ogma, miembro de la subespecie de los ángeles, siendo este un querubín, no podía moverse libremente por motivos mismo de la barrera, si se media al nivel de Ogma, este claramente alcanzaba el nivel 100, entonces, la barrera era tan poderosa que usaba como medium el corazón de un salvaje, su poder y el poder de la misma naturaleza. Sin duda alguna, esa isla sin registro, sería catalogada como un lugar protegido, el último bastión de la vida. Cuando el portal se abrió en la lejanía, un navío se instaló en el lugar, dejando el aspecto del barco fuera, era suficientemente fuerte como para resistir el ataque de un ejército semihumano, como también ataques de monstruos marinos clase jefes. Después de eso, usó portal otra vez, esta vez, era algo que los conectaba con la cubierta del barco. Ahora, pasen por favor, también no olviden los caballos y los vehículos. Sí, como ordene, Sus-sama. Las cosas debían de ser movidas, no podía dejar las cosas al aire o moverlas de nuevo hacia el bosque, por tanto, debían de movilizar todos los objetos, los dos carruajes, los caballos y sobre todo, la carreta de alimentos, dicha carreta estaba diseñada para almacenar distintos tipos de alimentos y en grandes cantidades, usando un espacio distorsionado, contando también con un ítem de preservación para que los productos no se vean afectados por el paso del tiempo. Renner, por favor no te apartes de mi lado. Para Klimb esta sería la segunda vez que se movilizaría a través de portal, esta no era una magia muy común en el mundo, siendo esta de nivel 9, capaz conectar dos puntos a través de un portal mágico, podían movilizarse a grandes distancias y en grandes cantidades, era una magia demasiado útil para las guerras, por tanto, en Yggdrasil era necesario tomar medidas con este tipo de hechizos. Klimb nunca se movía por este medio, por tanto, su temor era algo obvio, incluso si estuviera actualmente bajo el servicio del rey hechicero, él seguía con dudas al respecto, no podía sentir odio o alguna clase de disgusto con su situación, después de todo, estaba junto a la persona que siempre amó, la princesa Renner, o mejor dicho la ex princesa Renner, su actual esposa. Ah, jeje, bien, no te soltaré por nada.
Aunque parecía que Klim se preocupó por su bienestar, Renner seguía feliz por su actual situación, donde podía estar junto a su amado Klim. Tras transformarse en un demonio junto con Klim, su unión se volvió mucho más fuerte, tanto sentimental como física. Las cosas fueron llevadas dentro del barco, una embarcación que constaba de alrededor de 100 metros de largo, con múltiples cuartos y diferentes habitaciones. También contaba con defensas mágicas implementadas en caso de cualquier ataque. Su defensa mágica y resistencia física eran sumamente altas. Era una construcción espléndida, algo que Ainz mandó a trabajar a algunas personas. Este barco sería usado no solo por Zeus, también lo sería para cualquier persona importante dentro de Nazarick, y por supuesto por el propio Ainz, aunque los propios súbditos encargados de dicha construcción, prometieron una mejor, adecuada para el estatus de Ainz. Eran ingenieros dentro de Nazarick, herreros, y otros seres de diferentes profesiones que ayudaban a la construcción. El resultado fue este magnífico navío. Junto a esta embarcación, también vino un equipo de navegación. El personal eran no muertos de medio nivel, por tanto, la defensa dentro del navío también estaba asegurada. El encargado de dirigir y quien se colocaba como capitán de esta era un no muerto de clase alta. Capitán de la flota era un invocaciones que se preparó para este día. Al momento de entrar, la presencia de no muertos, como los caballeros no muertos, eran algo que perturbaron un poco a los elfos, pero como su país era uno en el que estaba subordinado a un rey no muerto, la perturbación solo fue momentánea. El miedo estaba, pero aparte de eso, y con mayor fuerza, estaba su determinación por proteger a uno de sus reyes. Sin mayor demora, sin retraso, sin siquiera haberse presentado, la embarcación avanzó. Poseían velas enormes que aprovechaban las corrientes del aire, pero la verdad era que este era un método de energía alternativo. Su principal fuente de energía era energía mágica. Usando el poder del capitán del barco, este se movía hacia donde él indicaba. El personal solo se encargaba de la vigilancia de presuntos enemigos, la limpieza, y el trabajo pesado en caso de que la energía base falle. Se les preparó un cuarto para cada uno. Rulia y Lily compartirán un cuarto, los guardia también tendrían un cuarto propio. Al estar los no muertos en vigilancia, su trabajo se volvió innecesario por el momento. Zeus también dispuso de una habitación propia, y al igual que él, Renner y Klim también poseían uno. Ambos eran una pareja algo apasionada. El viaje fue simple, tal y como él se lo había imaginado. Al cabo del segundo día de viaje, la comunicación fue cortada. Cualquier intento de comunicarse hacia Nazarick u otros lugares, la teletransportación fuera también estaba inhabilitada. Estaban sellados. Para medir la distancia en la que se cortó la conexión, Zeus envió algunas invocaciones, 2 para ser precisas. Una de ellas estaba con el propósito de establecer el punto en donde la barrera estaba, y otro fue para los habitantes de Nazarick, dando un informe en el que indicaban que habían atravesado la barrera. Al cabo del tercer día en el mar, el vigía de la nave divisó tierra. Zeus, usando su visión telescópica, divisó un puerto, el puerto de Moret, una de las 4 ciudades de Rompton. Al mismo tiempo que se veía el puerto, también se divisó una construcción en particular, simulando ser una pendiente. Múltiples cañones de diferentes tamaños se amontonaban, aunque si se viera de cerca, tal cosa parecía no ser exactamente un cañón, sino que sería la mira de un arma de fuego de largo alcance. Solo con verlo, Zeus pudo estar seguro. Esta era el arma creada por los dioses, con el propósito de proteger esta isla. Su alcance, su daño y su rendimiento era algo que no podía ser medido en este momento. Solo se podría realizar por medio de una prueba. Para no ejercer más miedo de lo que darían si llegaran inesperadamente, se quedaron a una distancia alta, para que la tripulación de esta nave no asuste a los residentes. Después enviar a algunos guardias que hagan aviso de nuestro propósito en este lugar, y con el debido procedimiento, realizar una conferencia con el rey de Rompton, Augusto Felipe Brans de Siltum. Al momento en que los guardias se estaban dirigiendo al puerto en una pequeña embarcación, 2 barcos del puerto se dirigieron a su dirección. Estos 2 barcos eran mucho más pequeños, de alrededor de 20 metros de largo. Se dirigieron en su dirección a la máxima velocidad posible. Antes de que estos hicieron un contacto más directo, la pequeña embarcación en donde los guardias élficos estaban se toparon con ellos e hicieron contacto. Estos 2 navíos eran dirigidos por soldados, siendo una patrulla de vigilancia. Si Zeus veía las embarcaciones ancladas en el puerto, todos y cada uno de ellos, eran pequeños a comparación en la que estaba montado.
Algunos minutos pasaron, según lo que podía ver, los guardias élficos estaban mediando para su ingreso, dando aviso también de la tripulación que se encargaba del navío. Luego de esa constante conversación que tenían, se les permitió anclar en un muelle en la lejanía, esto debido a la presencia de los no muertos del lugar, un lugar apartado, mientras que al mismo tiempo, se daría a conocer sobre su llegada al país y de su pedido. El muelle al cual se anclaron era uno casi abandonado, no había casi nadie en el lugar, ya que este sitio estaba apartado del puerto principal, su atención no era muy conocida. También, para prevenir pánico en los pocos ciudadanos circundantes, se le recomendó que no se muestre a la tripulación. Aceptando todos los términos, se les pudo permitir el ingreso. El comercio y el uso de no muertos como mano de obra barata, era conocido por los comerciantes, y por ende, su conocimiento también se dio a conocer hasta este lugar, pero como los no muertos eran cosas que no eran muy buen vistos, entonces no podían estar seguros de su uso en lugares lejanos, por tanto, los no muertos como trabajadores no era usado en el país. Esta era la razón por la que no fueron detenidos inmediatamente como personas que trataron de llevar a poderosos no muertos dentro de su país. En otras circunstancias, debían de haber sido hundidos o destruidos. Como el mensajero tardara alrededor de un día en llegar, tienen dos opciones: quedarse un tiempo hasta que llegue el informe, o dirigirse a la capital, claro que, con las debidas preparaciones. Ya veo, debido al tiempo, diría que tendremos que ir cuanto antes. Renner-san, ¿podrías esperar un tiempo? Tengo algo que hacer en la ciudad. Suus-sama, ¿está seguro? El tiempo no podría favorecernos. No, solo será un rato, pueden aprovechar el poco tiempo para realizar los preparativos correspondientes. Oh, bueno, si lo pone así, entonces no habrá problema. Renner tenía que realizar su trabajo espléndidamente para generar confianza. Según los confidentes y múltiples advertencias que se les dio sobre Suus, la duda sobre su identidad todavía estaba en juego. Aparte de que Ainz confiaba en él, ninguno de los guardianes tenía conocimiento sobre su uso del alcance de sus poderes. Suus se dio media vuelta con el propósito de realizarle una pregunta al actual soldado que les hacía de guía, pero al momento siguiente en que giró su cuerpo, la voz de uno de sus guardias resonó. Suus-sama. Ah, Guinea, que los guardias a tu cargo ayuden a Renner. Me sentiría muy mal si dejamos a una invitada de Ainz-sama trabajar más de lo debido. Como ordene, entonces, ¿cuánto se llevará para ser su escolta? No, ninguno. Pero, Suus-sama. Estaré bien, además parece que dos de los guardias de Renner-san vendrán conmigo. ¿Uno de los guardias? Guinea se quedó mirando a Renner y a Klim. Para todos ellos, solo había dos humanos. Si bien el joven Klim era el encargado de proteger, siendo un guardia, Suus había hecho mención de dos. Por más que miraban solo podían ver a Klim, motivo por el que la duda inundó el rostro de los guardias élficos. En ese momento, Renner tomó una iniciativa en la conversación. Vaya, Suus-sama, ¿puede verlos? Más que verlos, los siento, son muy buenos la verdad. Ya veo, entonces, supongo que no había nada para ocultar. Aunque para mí, parecía que no ocultaba nada, lamento si mi deducción es errónea. Entiendo. Sí, gracias por comprender, Renner-san. Entonces, Guinea, te dejo a cargo del grupo, manténlos vigilados y que no hagan nada que dañe nuestra reputación, ya que, después de esto, iremos a la nación de Eferia, y este país tiene un fuerte lazo con ese, te lo encargo. Sí, sus deseos son órdenes, haré todo lo que esté a mi disposición. Suus se dio la vuelta otra vez. Guinea no sabía si las criaturas que Suus había mencionado eran de verdad o era solo especulaciones para no permitir que los guardias lo acompañen. Pero ella misma sabía que, el rey Suus, era un ser con la capacidad de invocar grandes criaturas, y por tanto, no podía ser imposible invocar una que sea imperceptible para guardias del nivel de Guinea, por tanto, no pudo levantar ninguna queja o inconformidad. Por otra parte, Renner estaba algo asombrada, aunque sabía que los siervos de Ainz estaban presentes para protegerlas en caso de una emergencia, no tuvo ni la menor idea de que dos de ellos se estaban destinando a ir con Suus cuando éste quería separarse. El solo hecho que los guardas élficos de Suus tampoco lo hayan sentido, implicara que estas criaturas eran de un nivel alto, y tomando en cuenta quién las envió, la idea de vigilar a Suus debió provenir de uno de ellos, Albedo, Demiurge, o el propio Ainz, pero esas solo eran conjeturas.
Zeus confrontó al soldado que los guió todo este tiempo, tenían un propósito en general. Si su memoria no le fallaba, en la ciudad de Moret, se encontraba un amigo suyo, como también de Lily, este era Gram, un anciano esclavo que había sido comprado al mismo tiempo que Lily y él. Según sus palabras, en el lugar se encontraba su nieta, a la cual no había visto desde su nacimiento, la edad actual de su nieta debía de ser de 16, tantas cosas que pasaron en Moret, la ciudad de su inicio, del inicio de Satoru Suzuki, en su mente, múltiples recuerdos aparecían, buenos y malos, confusos y claros, tantas emociones que era difícil diferenciar uno del otro. Zeus con una determinación realizó una pregunta al soldado. Disculpe, ¿sabe dónde puedo ubicar a un hombre llamado Gram? ¿Gram? Sí, es un anciano en buena forma. ¿Será posible? Se refiere al capitán Gram. ¿Capitán? Ahora que lo recuerdo, estaba en buenos términos con el rey Augusto, también parecía ser un hombre fuerte de entre todos los demás. Entonces, si lo conoce. No estoy seguro si hablamos de la misma persona, pero ¿podrías por favor indicarme dónde puedo ubicarlo? ¿Eh? Ah, sí, enseguida. El soldado, parecía nervioso, la identidad de Gran podía ser más conocida que la identidad de Satoru Suzuki, después de todo, su identidad estaba oculta y solo era conocida por un puñado de gente, de ese puñado, solo el rey de Rompton y de Eferia tenían conocimiento de su poder o de su posible alcance, los demás, solo lo conocían como un hombre capaz de lanzar magia de resurrección del 5º nivel. Debido a su encubrimiento, la propia identidad de Gran debía de ser conocida, al ser uno de los más respetables confidentes que el actual rey Augusto poseía en los tiempos en que gobernaba el rey falso. El soldado con el que habló, pasó la voz a otro y este lo guió a la ubicación de Gran. Después de varios minutos de una caminata silenciosa, Zeus llegó a la entrada de unas instalaciones. Luego de ingresar, pudo verlo de nuevo, la presencia de aquel abuelo, su pelo blanco y su cuerpo tonificado que parecía no corresponder a su edad, parado al lado de algunos soldados, dando indicaciones para la realización de alguna tarea. Zeus pudo reconocerlo a primera vista, pero era obvio que Gran no podía reconocer a Zeus, por tanto, cuando el soldado le indicó a Gran que Zeus, un rey de una nación tenía asuntos con él, este puso una cara de confusión, pero no se negó a recibirlo, en cambio, se acercó, despidiéndose de sus subordinados. He escuchado que me está buscando, ¿podría preguntar por qué? Jaja, claramente no puedes reconocerme, bueno eso es algo natural, sería malo si lo hicieras después de todo. ¿Cómo? Traje a Lily conmigo. Sé que diré mucho con eso, pero, antes que nada, podríamos hablar a solas. Gran estaba confundido, la sorpresa por haber escuchado el nombre de aquella pequeña niña era genuina, por ende, reaccionó tarde ante el pedido de Zeus, aceptando la charla privada. Ambos, Gram y Zeus se dirigieron a una sala dentro de la sede, un lugar vacío para poder hablar en privado por petición de Zeus, sin dejar de lado, la sorpresa que se llevó al oír el nombre de aquella niña élfica. Gram estaba tratando con la realeza de otro país, por tanto, tenía que permanecer sereno y cauto, señalando con su mano a unos muebles, se sentaron uno enfrente del otro, esperando que uno de ellos iniciara la conversación. Este lugar servirá, supongo. Entonces, con permiso, voy a tomar otra forma, así que me reconocerás más fácil. ¿Otra forma dice? Gram estaba confuso por las palabras que Zeus decía, pero de todas maneras, se le quedó viendo, solo para que segundos más tarde, viera cómo este cambiaba su forma, la forma de Zeus, un hombre semi-humano, poseía orejas y una cola de tigre, vestía un traje muy elaborado que asimilaba la presencia de un rey, esa fue el ser llamado Zeus, pero ahora, su forma había cambiado, las partes bestiales que asemejaba a un tigre, desaparecieron, su cabello tomó un tono más oscuro y aunque vestía la misma vestimenta, todo de él fue distinto. Fue en ese momento, que la mente de Gran pudo reconocer a la persona delante de él. Este era un hombre que sufría la brutalidad de ser un esclavo junto con aquella niña. Gran no sabía qué había pasado con ellos desde que el tal morían los compro, lo único que pudo ver al final era unos tanques llenos de alguna clase de veneno, y dentro de ellos, las dos personas estaban, el humano Satoru Suzuki y la Gran al tratar de sacarlos se vio afectado por el veneno que entró en sus brazos, el veneno parecía un ácido que trataba de quemar su piel y su carne, así es como lo sintió. Poco después de sacarlo, pudo ver el otro lado de la vida, la muerte, pero antes de pasar hacia ese extremo, Satoru lo salvó, por ende, él se encontraba agradecido con él.
Y ahora en este presente, aquel hombre al cual le debe la vida, se sentaba frente a él, a causa del asombro, las palabras no salían con facilidad, después de algunos segundos de visualizar la realidad, las palabras de Gran salieron con mayor facilidad. Satoru. Hola, hace tiempo que no te veía. Ah, ya entiendo, entonces, ¿eres tú, verdad? ¿Quién más podría ser? No, supongo que, si eres tú, pero, ¿eres de la realeza? Bueno, sobre eso, hubo algunas cosas que pasaron, me encontré con un conocido y después pasó otro que otra cosa, fue algo difícil lidiar con tantos problemas. Ya veo, parece que la pasaste difícil. Bueno, las cosas cambian. Eso es seguro. ¿Me volví un rey y tu capitán de guardia? Ja. Eso solo fue una muestra de benevolencia del rey. Pero entonces, ¿qué pasa con Lily? Ella vino conmigo. ¿Vino contigo? Pensé que había fallecido. Sí, lo hizo. Entonces. La reviví. ¿Puedes hacer eso? Pensé que podrían haberte contado tarde o temprano, pero veo que todavía no te lo han dicho. Ah. La vez que te salve, no es que te hayas ganado con magia, te reviví. Cuando yo llegué ya estabas muerto, solo te traje de vuelta a la vida, tuve que quitarte el veneno también. Espera, entonces, yo me morí y tú me reviviste, ¿eso es cierto? Si le preguntas a una de las personas presentes de ese día, te lo confirmarán. Es increíble, pero, tienes esa habilidad. Si eso es así, entonces ¿por qué? Obtuve mis habilidades después de que se activara ese hechizo, bueno, un poco después. No te puedo explicar los medios o motivos, ya que ese es un secreto que el propio Augusto debe guardar. Veo que son cosas complicadas. Está bien, no preguntaré más. Eso es reconfortante. Entonces, ¿cómo se encuentra Lily? Ahora bien, debido a que volvió de la muerte, cada noche después de ese, tenía pesadillas de su encierro, pero pude solucionarlo. Ya veo. La verdad es que tuve que borrarle la mayoría de sus recuerdos de este lugar, así que bueno. Entiendo, no había otra alternativa, está bien, con que esté sana y a salvo es todo lo que necesito saber. Sí, está junto con su madre ahora, sonríe más a fondo por eso. Pero bueno, ¿qué pasó contigo? ¿Pudiste encontrar a tu nieta? ¿Eh? Ah, sí, lo hice. Antes que nada, por favor perdónala, no fue su intención. Gran tuvo su cabeza agachada, mostrando una cara que mostraba el remordimiento y la culpa. Sus no sabía cómo tratar con ello, de hecho, ni siquiera sabía por qué es que se estaba disculpando y por qué mostraba ese tipo de expresión. Espera. ¿Qué pasó? Explícame primero, pero por favor levanta la cabeza, me resulta algo incómodo. Gran permaneció con la cara algo complicada, luego de mirar a los ojos de Satoru Suzuki, por fin su cara tomó una expresión de determinación. Ah, el nombre de este anciano es Gran, y el nombre de mi nieta es Sofía Aguilera. Según escuché de mi nieta, ella fue la responsable de que te conviertas en esclavo. ¿Eh? Sus tenía confusión inundando su mente, no tenía ira, no tenía miedo, no tenía odio, pero tampoco estaba feliz, solo tenía un sentimiento de confusión, pero la parte que más quería escuchar todo este tiempo, estaba a punto de ser dicha por el abuelo, al cual consideraba uno de los pocos amigos en este nuevo mundo. Ella, junto con su padre estaba siendo amenazadas, usando como excusa la ley que se instaló en la ciudad, los obligaron a tomar varias acciones equivocadas, si Sofía o su padre desobedecían, corrían el peligro de convertirse en esclavos. Investigando más a fondo, se pudo averiguar que ellos no eran los únicos, muchos de los ciudadanos de la ciudad sufrían de la misma manera, todo esto con el consentimiento de los guardias de la ciudad. Debido a estas atrocidades causadas por los funcionarios encargados de proteger a los ciudadanos, el rey tuvo que lidiar con eso, muchos de los culpables fueron destituidos de su cargo, otros solo fueron designados a un cargo más bajo, las cosas en Moret eran mucho más malas de lo que yo había imaginado, no te pido que lo olvides, solo quiero que perdones a mi nieta, ella no tuvo nada, no tuvo poder para oponerse, ellos dos, tanto su padre, como mi nieta, no tenían manera de desobedecer. Puedo entender esa historia, no tienes por qué preocuparte, si te dijera que no estoy nada molesto por lo que pasó, entonces supongo que mentiría, estoy enfadado por engañarme de tal manera, pero tampoco puedo odiar a tu nieta, ella solo no pudo negarse, yo vine de un lugar en donde no podías negarte de esa manera, así que, puedo comprenderlo.
Pero, te agradezco que me cuentes eso, de hecho, hasta el día de hoy, no tenían una idea completa por el que ella estaba así, las lágrimas de aquella joven mujer parecían tan genuinas después de todo. Gracias por comprender. Sí, no hay problema, aunque, me gustaría hablar con ella en persona si es posible. Está bien, ella se convirtió en una buena persona, cuando terminó la captura de Moret, y se descubrieron las fechorías de los altos mandos, ella trató de disculparse con todas las personas a las cuales engañó o hizo algo malo. Aunque a mis ojos sigue siendo todavía pequeña, es la viva imagen de su madre, y sinceramente me hace más culpable el no haber podido salvar a su madre. Ah, entonces, ¿quieres que te lleve con ella ahora? No, por el momento no, después de un rato, tengo que dirigirme a conversar con el rey Augusto, vine como un mandatario después de todo. Veo que eres muy importante ahora, pero si en verdad eres un rey, ¿dónde están tus guardias? Jaja, ellos están aquí, en la ciudad, pero me sentiría mucho más nervioso si estoy con ellos al hablar con un amigo. Parece que lo tienes difícil a tu manera. La discusión entre ellos siguió por varios minutos más. En ese tiempo, Gran le contó a Sub sobre la adquisición de su puesto. Como muchos de los altos mandos, funcionarios de poder o soldados estaban corrompidos hasta la médula, despedirlos era necesario, eso, o al menos recurrir a una degradación, por eso la falta de personal se hizo notoria, debido a eso, muchos de los soldados de la revolución se vieron afectados de buena manera, claro que, era necesario que tuvieras la actitud para eso, por ende, a Gran se le concedió el puesto de capitán, y líder de la fortaleza armada de Moret. La fortaleza armada, era exactamente el arma que los 6 grandes dioses crearon y que había sido depositada en 4 puntos de toda la isla. La idea del daño máximo que esta arma podría hacer todavía no había sido vista, el motivo era simple, no había peligro que hubiera captado la necesidad de realizar tal acción. Después de acordar volver a verse antes de que Subs volviera, estos se despidieron, Gran se quedó en aquella sede militar y Subs se dirigió nuevamente a encontrarse con sus guardias y con los demonios disfrazados de humanos, Renner y Klim, además de Lily y de su madre Rulia. Como Subs desconocía exactamente el paradero de ellos, confió en los ansos que lo acompañaban, estos lo vieron sin ningún problema, y al momento de llegar las cosas ya estaban listas, todo en orden, para partir nuevamente hacia la capital de Rompton, los caballos golems y los 3 vehículos también fueron desembarcados, mientras que el barco en sí, se encontraba asilado y con algo de seguridad, esta seguridad no era para proteger el barco de algún ladrón, era para evitar que la gente entrara y se encontrara de frente con los tripulantes no muertos. Después de todo, la mayoría de estos tripulantes eran caballeros de la muerte, seres que fueron catalogados como demasiado poderoso en este mundo, tener que lidiar con uno solo implicaría tener que llamar a un ejército, lo cual sería un problema en su situación actual, pero al ser no muertos en contrato, debían de ser inofensivos, a menos que se les provocara, y para evitar eso, estaban 4 guardias que patrullarían la zona constantemente. Un día pasó, por el tiempo en que debían de viajar, llegarían a la capital el día de mañana, cuando Subs probó los hechizos de teletransportación, estos funcionaban correctamente, dándole la posibilidad de moverse a varios lados que conocía a través con magia, trató de intentar llegar con Ogma, pero esto resultó imposible. Cuando lo usó para conectar un portal con la entrada de Eferia, este funcionó correctamente, pero moverse de esta manera debía de ser mejor, después de todo, se les había dado un aviso que llegarían en carruaje en busca de una conferencia con el rey, por tanto, debían de evitar causar algún disturbio innecesario. Al atardecer de ese mismo día, llegaron a la capital, y tal y como se hizo al momento de entrar al país, 2 de los guardas élficos se adelantaron para dar aviso de su llegada, como se pensó, un informe había sido entregado a los guardias de la entrada. El carruaje principal en donde estaba Zeus, Renner y Klimb estaba enfrente y 2 banderas ondeaban en ella, una era del reino élfico perteneciente al bosque Helix, y el otro pertenecía al rey hechicero, la bandera de Ain Soal Goun, ondeando aquel símbolo, todos avanzaron en dirección del castillo, los ciudadanos circundantes se quedaban viendo lo que parecía una especie de desfile, mientras su presencia llamaba la atención en todo el trayecto, llegaron a la entrada del castillo, desde ahí, se les señaló un lugar donde guardar los diferentes transportes, debido a que los caballos golems no necesitaba un exacta cuidado, estos solo se los
colocaron junto con los carruajes, dejando atrás a 4 guardas élficos a su cuidado, como también a las sirvientas, Rulia y Lily. Todos ellos se mantuvieron en espera, mientras que los demás hicieron compañía a Sus y a Renner. Los elfos se colocaron atrás de ellos dos. Junto a ellos estaba Klim, quien vestía una armadura de mitril reluciente, se colocó atrás de Renner. Al parecer, guardaban una distancia mínima. Sus no quería preguntar sobre eso, ya que había visto que la relación de estos dos era un poco intensa, más por parte de Renner que por Klim. Tanto fue así el caso, que no quería pensar en lo que estos dos estaban haciendo mientras ellos viajaban a gusto en el barco. Siguiendo a uno de los guardias del castillo, este no los llevó a la sala del trono, los llevó a una zona de descanso. Según sus palabras, el actual rey Augusto tenía mucho trabajo, por lo que, la sala del trono por el momento estaba cerrada y no recibía a nadie en ella. Las negociaciones o conferencias debían de llevarse en ese salón. En el lugar había algunos bocadillos para su disfrute en la espra. Después de alrededor de media hora esperando, un hombre ingresó. Siguiéndolo estaban 2 personas. El hombre de enfrente era el actual rey, el rey Augusto Felipe Brans de Siltun. Dicho rey se sentó al lado contrario en donde estaban Renner y Sus. Los 2 hombres que estaban con él se posicionaron detrás del rey, simulando así a los guardias que acompañaban a Sus y Renner. Es un gusto conocerlos, soy el rey Augusto Felipe Brans de Siltun. Renner Thierry Chardelon Rile Baiself, aunque el propio apellido podría ya no significar nada, antiguamente era la princesa del antiguo reino de Reestice. Estamos enterados de lo ocurrido en el reino Reestice, pero, según los rumores esparcidos, usted debió de fallecer el día en que la capital cayó. Pasaron varias cosas imprevistas, así que no tienes de qué preocuparse. En este momento, vengo como en representación del actual reino hechicero. Entiendo, así que viene representando al país que llevó a la destrucción al reino Reestice. Eso es algo raro. Es un caso un tanto complicado, así que me es difícil explicarlo por el momento. Entiendo, me abstendré de seguir indagando más. Augusto fijó su mirada y la posó en Sus. Mucho gusto, mi nombre es Sus, pertenezco a la tricorona que gobierna la nación élfica del bosque de Helix, aunque puede que eso lo sepa también. Tiene toda la razón, aunque lo mucho que podemos averiguar son cosas importantes, la desaparición de un reino, la toma de un nuevo gobernante, cosas de igual similitud. Entiendo, entonces supongo que debemos de proceder como estaba acordado. Por favor, no dispongo de mucho tiempo. Ya veo, entonces me gustaría proceder. Nuestra llegada a esta zona se refiere a la formulación de un acuerdo de mutua cooperación, tanto con el nuestro país, como el país de reino hechicero. Un acuerdo de mutuo apoyo. Eso es. Antes de que cualquier tipo de discusión se decida, me es muy necesario mencionar que nuestra labor principal es realizar un tratado con todos los líderes de esta isla. ¿Todos? Entonces, ¿quiere una conferencia al mismo tiempo que con el rey de Eferia y conmigo? La verdad que eso es algo un tanto difícil debido a la distancia y al tiempo mismo. No creo que la distancia sea algo por lo que preocuparse. Si está dispuesto, puedo movernos hacia la entrada del bosque para que no haya malentendidos. Además, es necesario que los 2 estén presentes para abrir el círculo mágico. Ante el comentario de Sus, todos se quedaron algo confundidos, todos a excepción de una persona, el rey Augusto. Una cara de sorpresa fue lo que mostró a Sus. El motivo era algo simple, era la llave, la entrada hacia aquel cuarto secreto en el que nadie tenía permitido ingresar, a excepción de los reyes de Eferia y Rompton. De todas las personas que estaban al tanto de eso, solo uno estaba vivo y se encontraba en el continente. Él era Satoru Suzuki. ¿Tú, cómo sabes? Rey Augusto, no se preocupe, no es lo que usted piensa, la cosa es más complicada de lo que parece, y si las cosas no se discuten correctamente, puede que en el futuro ocurra una tragedia de la que nadie pueda escapar. Las palabras tenían un tono sarcástico, simulando una amenaza. Dicha acción llevó a sus compañeros a estar algo sorprendidos, y al lado contrario, un mal humor se generó, pero para el rey Augusto, tal cosa no pasó a ser más que simple palabrería. Lo único importante era la parte en la que mencionó el círculo mágico, el mecanismo de teletransportación que solo podía ser usado cuando 2 herederos de sangre de la familia original toque el pedestal en el que se construyó el trono del rey de Rompton, que había sido secreto de la realizar élfica como de Rompton por varias generaciones, pero debido a la revolución dada, muchos de los soldados habían presenciado tal hechizo, motivo por el que la información se pudo haber filtrado, pero la parte en la que Sus mencionó haber tenido más de una sola cara, era la duda que carcomía su mente.
Después de unos segundos de silencio puro, Zeus se puso de pie, después de eso, acercó una de sus manos a Augusto, este lo miró confundido, simulando un apretón de manos, esta era una forma de saludo, por un momento, a Augusto se le ocurrió la idea de que este se estaba retirando por tanto se estaba despidiendo en silencio, pero este no fue el caso. Al momento en que Augusto tocó la mano de Zeus, este le traspasó una parte de su memoria a Augusto, para ser exacto, la parte en la que Satoru Suzuki se transformaba en un tigre gigante. Augusto quedó estupefacto ante tal revelación, no dudo de ellos por un solo motivo, Satoru Suzuki era un dios, similar a la llegada de los 6 grandes dioses en antaño, Satoru Suzuki vino del mismo mundo, y afirmó ser más fuerte que los 6 grandes dioses. Augusto no sabía la respuesta ante el pedido de Zeus, pero ahora las cosas se habían aclarado más. Mientras que su mano seguía pegada a la de él, Augusto lo agitó relajado, afirmando con las palabras poco después. El rey Augusto se puso de pie en la sala, después de ello, sus 2 acompañantes lo miraron algo perplejos, pero ante esta actitud, Augusto solo los ignoró. Entonces, supongo que tenemos que ir. El tiempo, no tardaremos casi nada, portal, ante los ojos de todos, el espacio se distorsionó y se tornó de un color violeta, simulando ser un agujero hacia algún sitio, el portal apareció, para las personas que nunca lo vieron, les parecía algo siniestro, pero para las personas que conocían su función como Augusto, solo asintieron en aceptación. El primero en tomar iniciativa fue uno de los guardias élficos, después de él, entraron los demás, luego, Renner y Klim, cuando Augusto ingresó, los 2 que lo seguían también lo alcanzaron. Al otro lado del portal estaba una muralla, según su memoria este debía de ser el lugar en donde estaría la capital de Eferia. A los pocos minutos de haber atravesado el portal, un pequeño grupo de elfos se acercaron a ellos. Estos eran guardias o vigilantes de la capital, para tranquilizar a los residentes, el que salió al frente fue el rey Augusto, según sus palabras, necesitaba hablar con el rey Garantir Fidero Luna, el motivo era algo relacionado a la defensa de toda la isla, entre otras cosas más. Después de que el otro lado aceptara formalmente la situación, Augusto les incitó a avanzar rápidamente, a seguirlos mientras estos daban el aviso tan inesperado. Al llegar hasta el castillo en el centro de la ciudad, pasaron calmadamente, el traje dorado de los guardas élficos que acompañan a Zeus llamaron algo de atención, pero lograron avanzar sin ninguna dificultad. Llegando al castillo, fueron llevados hacia una sala, era la misma sala en la que Augusto y Satoru se dispusieron a conversar, lugar en donde conocieron a la princesa Freya. Al sentarse a esperar, solo lograron pasar algunos minutos, entonces, ahí aparecieron, el rey y la princesa, Garantir Fidero y Freya Fidero. Ambos se sentaron al lado contrario, mirando a las personas sentadas delante de ellos, estos eran Augusto, Zeus y Renner, el número de personas que los acompañaron fueron de 9 personas, se colocaron casi en la pared de la sala, para no interferir en la conversación entre ellos. Parece que hoy llegaron muchos invitados, y de forma inesperada. Lamento si interrumpí algo. No, solo estaba tomando notas sobre un informe, también estaba enseñando algo de magia a mi hija. Entonces, ¿qué los trae por aquí? Esta vez fue a causa de un invitado que llegó para hablar conmigo, ¿qué hacer? Sé que es un poco descortés, pero podría pedir que todos se retiren de esta sala a excepción del rey Zeus. Sin demorar, Zeus les dio la orden de esperar en el pasillo, Renner por otro lado, también se puso de pie y se fue junto con Klim, Zeus no sabía por qué, pero aquella mujer había dicho pocas palabras, como si estuviera esperando cómo actuaba Zeus, ignorando eso, ahora en la sala solo quedaban 3 personas a la vista. Zeus-sama, hay 2 seres escondidos en su sombra, tiene intención de hacer algo. ¿Cómo? La sorpresa de Augusto era notoria, los 2 seres a los cuales se estaba refiriendo Freya, eran los 2 ansos que no se apartaban de Zeus, aunque parecían ser vigilantes, en realidad eran otro tipo de guardias de Zeus que Ainz había preparado. Parece que los notaste, eso es increíble, ¿cómo lo hiciste? Es algo hereditario, el sentir auras, es algo que yo también puedo hacer, aunque mi hija es algo especial. Ya entiendo, es un talento innato. Estos 2 seres no se apartarán de mí, más que usarlos para atacar, son protectores que no pueden ser quitados, no tienen que preocuparse, después de todo, no hay nada de lo que voy a hablar que estos no conozcan ya. Si usted lo dice, entonces así será.
Carantir confirmó sus presencias y aceptó que esto se quedara, aunque verlos para él había sido mucho más difícil de lo que creía, incluso concentrándose a su máxima capacidad. Solo pudo ver pequeños fragmentos del aura, como si ésta se estuviera camuflajeado. En ese momento, pensó que el talento de su hija sin duda alguna superaba al de su padre, pero este no era el caso, ya que, Freya, de la misma manera que su padre, casi no los sintió, su aura también estaba bien camuflajeado para que no sea detectada. En el momento en que todos salieron, ella se concentró de Surus, lo que le dejó detectar aquellas pequeñas presencias. En esos fragmentos, la única emoción que pudo sentir fue serenidad, tranquilidad, como si estos no estuvieran, lo cual lo hizo peor de identificar. Surus no habló nada, más que hablar, lo único que hizo fue volver a cambiar su forma, a la apariencia de Satoru Suzuki. Luego de eso, Carantir se sorprendió, jamás pensó volver a ver a Satoru de tal manera, y mucho menos en una forma semi-humana. ¿En verdad eres Satoru Suzuki? Sí, tenlo por seguro. Entiendo. Carantir dirigió su mirada hacia su hija, quien asintió en señal de confirmación. La habilidad de su hija, de diferenciar entre la verdad y la mentira. Si ella decía que era verdad lo que decía, entonces, este hombre delante de él, llamado Sus, eran en verdad Satoru Suzuki. Habiendo confirmado esto, ¿qué es lo que necesita de nosotros? Ah, bueno, es algo mucho más simple de lo que parece. Vine a formar un tratado de mutua cooperación entre mi reino, el reino hechicero, con Romtón y Eferia. ¿El reino hechicero? ¿No es ese un país gobernado por un no muerto? ¿Se puede confiar en él? El sujeto viene del mismo mundo que yo, y digamos que es un conocido. ¿Es verdad? ¿Eso quiere decir que hay otro dios aparte de usted, Susama? No creo que llamarnos dioses sea correcto. Además, si bien recuerdo, el dios Sursana era un no muerto también. Ahora que lo mencionas, tiene razón. Ain Soalgoun gobierna sobre un número variado de criaturas. Cuando tomé el control del reino élfico del bosque de Helix, este país también se volvió parte de su territorio, junto con a la guerra que tuvo con el reino Reestice. Actualmente se volvió uno de los países con mayor poder dentro de ese continente. Los temas a tratar que el rey Surus, el rey Augusto y el rey Caranto trataban eran muy variados, de cómo este se convirtió en rey, de cómo Ainz le dio una paliza al antiguo rey loco, y de cómo la nación élfica se había vuelto un país que era gobernado por un tricorona, del rescate de los esclavos élficos, entre otras cosas insignificantes. El tiempo que tardaron en llegar a un acuerdo fue de 10 minutos, pero como Surus no quería hacer esperar afuera a los demás, él decidió llegar al punto en cuestión. Necesito hablar con Ogma. ¿Con Ogma-sama? ¿Por qué? Es algo relacionado a la teocracia. Ah, la teocracia. Carantir dio un suspiro. Su propio país fue uno que sufriría al estar cerca de ese país. Sus enseñanzas eran muy radicales, esparciendo odio hacia todo aquel que no era humano. No tenía sentido, motivo por el cual no podía ayudarlos, como tampoco podía pensar bien de ellos. Ogma es alguien cercano a la creación de la teocracia. Aunque ellos mismos desconozcan la identidad de Ogma, él puede conocer todo de ellos. Si las cosas siguen como están, me temo que la teocracia podría desaparecer. La verdad, para mí eso es algo bueno. Aunque pienso que es una exageración que tenga que desaparecer, una reforma en toda la ideología sería lo ideal. ¿Te es difícil hasta la actualidad controlar a algunos civiles resentidos? ¿Crees que es posible reformar a todo un país? No lo sé, pero entonces, ¿quieres hablar con Ogma, pero no puedes moverte directamente hasta su zona? Vi cómo usaste esa magia rara similar a la que estaba en aquella puerta. Bueno, lo intenté, pero, parece que hay una barrera dentro del lugar, me impide entrar. Puedo ver que, solo usando el medio conocido, es posible su ingreso. La puerta portal también debe de ser la única salida. Entonces, ¿me podrían ayudar? Augusto y Carantir se miraron entre sí. Después de un rato, Freya habló. Padre, creo que es bueno ayudarlo en este caso. Me enseñaste que le debemos la vida a aquel ser que resguarda la barrera, entonces, podríamos ayudarlo ahora que lo necesita. Ah, estás en lo correcto, hija mía, entendido, te ayudaré a llegar con él. Freya tenía la habilidad de sentir las emociones de la gente, por ese motivo, le prestó sus palabras a Sus, ya que, en él vio el sentimiento de lástima, piedad y algo de pena, con esas emociones en él, haciéndola ver que, Sus de verdad quería ayudar a la teocracia.
Pero eso no fue cierto, no fue del todo cierto. Las emociones que Freya vio en Zeus no eran emociones dirigidas hacia la teocracia, fueron dirigidas hacia aquella pequeña semielfa, Sesi Setsumei. Zeus pensó en alguna manera de tratar de llevarla fuera de las garras de la teocracia, pero al ser controlada desde el momento de su nacimiento, ella no poseía voluntad, incluso se podría decir que ella no conocía tal cosa. Fueron esos pensamientos que llevaron a Zeus a tener piedad, lástima y mucha pena por la vida que llevaba y que seguiría llevando. En ningún momento pensó en salvar a la teocracia. Después de todo, llamar a una conquista una salvación no siempre puede sonar bueno, sin mencionar que, debido a las creencias, ellos terminarían luchando sí o sí. Llegado el momento, múltiples vidas teocráticas se perderían, pero eso no conmovería el corazón de Zeus, ya que pensar de la teocracia de tal manera, era insignificante para él, y para todos los clones verdaderos. Aceptando la petición de Zeus, este se acercó de nuevo a las personas que esperaban en el pasillo de la sala, les dijo que entrarán para moverse de vuelta a Rompton rápido. Luego de cierto tiempo, se movieron de nuevo por portal hacia la dirección de la que salieron, la antigua sala del castillo de Rompton, el lugar en donde en principio esperaron. En aquel lugar, se prepararon, con cierto grado de cuidado. Les dijo que tenían que ir hacia un lugar cerrado que no poseía entrada, pero sí una salida, que la gran mayoría no podía entrar, por tanto, las personas designadas a quedarse se mantendrían en el lugar, a espera de su grupo. Los guardas élficos se movieron hacia las paredes de la sala del trono, y los dos acompañantes que seguía a Augusto también lo hicieron. Las únicas personas que irían, eran Renner, Klim, Zeus, Augusto y Carantir. Su hija se quedó en territorio del reino de Eferia, aunque quería asistir. Su padre le indicó que todavía no estaba lista para eso, y que debía de esperar un poco más, quitándola de la lista de personas que podían ingresar al santuario en donde Ogma se colocaba. Presionando la espaldera del trono, un círculo mágico apareció y los cubrió a todos en solo unos segundos. Este se iluminaba poco a poco, hasta que un brillo cegador apareció. En ese momento, las 5 personas en cuestión desaparecieron del lugar. Dentro de un lugar cerrado, sin ventana o signo de haber alguna apertura, en el medio de ese lugar se encontraba Ogma, quieto y sin mover algún músculo. Atrás de él, se encontraba el golem gigante Pantagruel. Klim y Renner se asombraron ante tal presencia. Debajo del cuerpo flotante de Ogma montañas de oro se erguían. Después de unos segundos de admiración, el inicio de la conversación comenzó. Ogma-sama, es bueno verlo de nuevo. Igualmente, para mí, es bueno ver que las personas que gobiernan en este vasto pedazo de tierra, sigan en una buena relación, y sobre todo que vengan a visitarme así. Es bueno verlo de buen humor, Ogma-san. ¿Tú eres? Vine la otra vez con otro nombre, Satoru Suzuki, no sé si me recuerda. Satoru Suzuki, aquel humano que se comió uno de los tesoros del lugar, claro que lo recuerdo. Entonces, ¿qué los trae por aquí? También veo caras nuevas. Cierto, ellos son algunos mandatarios que me siguieron, pertenecen a un reino dentro del continente. Mucho gusto, mi nombre es Renner Teyes Echardelon Rile Myself, es un honor conocer a uno de los antiguos seres celestiales. El que está a mi costado, es mi compañera, pareja, amante, Klim. Es un gusto conocerlo. Ya veo, una pareja. Algo me dice que no venían solo para saludar. ¿Hay algún tipo de problema? Sí, esto le concierne a la teocracia, la nación fundada por los 6 grandes dioses. La teocracia Slane, ¿qué pasa con ellos? De hecho, ese país está siendo llevado a la ruina. ¿Qué? Zeus tuvo que decirle algunas cosas, la ideología de la teocracia y de cómo usaban el ítem mundial que se les había otorgado. La idea arraigada de llevar la supremacía humana y deshacerse de toda raza no humana, aunque esto sonara a algo demasiado macabro, la verdad era que la teocracia, sea un ciudadano bueno o malo, estaban llenos de odio sin fundamento hacia las razas no humanas, usando a todos los demás como esclavos para su disfrute, algo que parecía ilógico, debido a la característica de los 6 grandes dioses, debido a que 2 de esos dioses no eran humanos. Desde otro punto de vista, esto había sido causado por el gran poder que tenían estos al poseer a los semidioses con ellos. La información de cómo uno de estos había sido controlado desde su nacimiento era algo muy extremista. Desde su nacimiento solo se le vio como una herramienta, un arma poderosa que serviría a la teocracia hasta el final, su libertad, sin voluntad.
La gran cantidad de crímenes que estos hacían bajo el nombre de los 6 grandes dioses, los presentes en el lugar señalaron como verdad las cosas que hacía la teocracia, era algo que no podía ser perdonado, mucho menos por las víctimas, por tanto, la teocracia se había vuelto el enemigo de toda raza no humana, no importaba que éste fuera un elfo o un enano, estos serían discriminados y en un punto podrían ser atacados. Si bien los ataques a los elfos se debió a causas justas, desquitarse con la fuerza élfica que se envió en su ayuda fue lo peor que se pudo hacer, fueron esclavizados, fueron asesinados, fueron traicionados, diferentes emociones que se arremolinaban dentro de cada víctima de tal odio infundado. Entiendo, eso me entristece un poco, pero yo no puedo hacer nada, se me dio una misión, y he de cumplirla, aunque me cueste la vida, eso es lo único que me importa ahora. Entonces, te pido solo una cosa, ¿cuáles son los ítems que los 6 dioses dejaron en la teocracia? No puedo recordar todos, pero puedo decir cuáles son los más importantes, los equipos principales de cada amo. Entonces, eso sería suficiente, de alguna manera, quizás sea difícil, pero de alguna manera, trataremos de arreglar a ese país, un país que se desvió del camino en busca de venganza. Me siento un poco intranquilo porque revelar información secreta, pero, no puedo dejar que las intenciones de mis amos se echen a perder. La culpa no es de los ciudadanos, ellos solo siguieron ciegamente las enseñanzas de sus líderes, y en base a eso, asesinaron a tribus semihumanos, incluso a los humanoides, como eran los elfos, y también a algunos humanos, a los cuales ellos juraron proteger. Si logramos saber cuáles son las armas que estos poseen, entonces, habrá cómo controlarlos, y con el tiempo seguro que sucederá algo. Las palabras de Subus, claramente sonaban vacías, pero para la actual teocracia, esas palabras eran las únicas que podían ser dedicadas, tener fe en que cambiarían, pero nada estaba asegurado. De todas las cosas que Subus había dicho, solo una era mentira, Subus no planeaba ayudar a la teocracia, planeaba cambiarla hasta el punto en el que éste sea conquistado por el reino hechicero, dejarles la esperanza, solo para que su fe se corrompa, sufrirían por dentro, mientras que por fuera, otra devastación estaría llegando, conquistando la teocracia y obteniendo las armas dejadas por esos 6 grandes dioses. Ogma reveló la identidad, o poderes que tenían algunos de los ítems principales que los 6 grandes dioses usaban, como otros a los cuales ya no poseían dueños, varios de ellos fueron ítems de clase divino, mientras que uno que otro era valiosos de alguna manera. Aunque parecía un número de objetos sustanciales, eran muchísimo menores en cantidad y calidad a los que la gran tumba de Nazarik poseía, solo era necesario obtener una contramedida. Después de esa charla informativa, todos se despidieron de Ogma, salieron a través de la puerta portal instalada en una pared secreta, al atravesarla, esta las llevó justo al lado del trono, alrededor de ellos estaban los guardias de Subus y también los acompañantes de Augusto, mirando que no hubo ningún problema, retomaron una conversación pendiente en la sala donde antiguamente estaban. Entonces, Rompton estará aliado al reino hechicero, y al reino élfico del bosque de Helix, ¿eso está bien? Sí, muchas gracias. Lo mismo por aquí, ahora que ese despreciable elfo lunático no está, me gustaría formar una alianza con ello. Ya veo, por cierto, tengo entendido que tienes en tu custodia a algunos elfos que antes fueron esclavos. Sí, deberían de estar en la ciudad, pero parece que no querían ni volver, así que los dejo quedarse en el bosque. Ya veo, si es que quieren volver, son bienvenidos, por favor hágales saber eso. Además de eso, tengo que informarles que la teocracia debería de mandatarios para realizar un acuerdo de mutua cooperación, parece que buscan aliados para una futura guerra. Además de eso, también vendrá un sujeto que poseerá gran fuerza, tengan cuidado con él. Ya veo, entiendo. Aunque dudo mucho que le pida ese tratado a Eferia, ellos buscarán la ayuda de Rompton. Si es así como es, creo que lo mejor será denegar su petición de apoyo. No. Renner tenía poca participación en los eventos que pasaron, de hecho, parecía estar cauta en realizar algún tipo de ayuda, a los ojos de Subus, parecía como si ella la estuviera evaluando, había dado opiniones en su charla con Ogma, contando también algunas historias referentes a el reino Reestice, quien había sido un reino creado originalmente con ayuda teocrática, desde un tercero, la teocracia apoyó en la creación,
Pero poco a poco, cuando la seguridad del reino se volvió estable, los ciudadanos, así como sus respectivos líderes se fueron corrompiendo, llegados a ese punto, la teocracia los abandonaron, su objetivo al realizar tal apoyo era para crear un ambiente libre de peligros que sea capaz de generar talentos, pero al no volverse posible, estos desecharon al reino y centraron su apoyo al imperio Baarut. Debido a eso, la intervención anual sobre la propiedad de las planicies se libró, con el propósito de que el imperio derrocara al reino y se apoderar de sus tierras, pero esto nunca pasó, su atención se demostró mucho guerrero, Gazep Stronov. Fueron relatos históricos que ayudaron a Zeus, pero ahora, Zeus no entendía por qué no quería que ellos rechazaran a la teocracia. Si es que le daban más poder, los teocráticos empezarían a planear una destrucción sin rodeos, liberando también a Satoru en el proceso, lo que implicaría que tengan que matarlo. Eso iría en contra del plan original que tenían sobre controlar a Satoru, aunque sabía que Demiurge no conocía la circunstancia de Satoru del por qué seguía libre. De la misma manera, Renner tampoco sabía sobre tal acción a tomar. Entonces, debía de pensar que había una idea en su comentario. Si dejamos a la teocracia obtener poder, seguro que empezarán a conquistar lugares a la fuerza, pero si no le damos siquiera alguna clase de esperanza, estos se volverían locos, capaces de hacer todo lo posible por no perjudicar a la teocracia y que les otorgue la victoria. Entonces para eso, era necesario que la teocracia posea un apoyo, ahora que los aliados circundantes estaban bajo el control enemigo. La explicación de Renner era acertada. Había un dicho que decía uno de los amigos de Momonga en Yggdrasil: una bestia herida es mucho más peligroso que uno sano. Implicaba que la desesperación te podía llevar a cometer locuras, atroces locuras. Para ello, un poco de fe era necesaria, aunque fuera una mentira, aunque fuera algo sin fundamentos. Una mentira podría salvar a miles, o condenarlos dependiendo de la situación. Después de arreglar ese tema, otras partes se conversaron, una ruta de comercio establecida, un libre pase en productos de comercialización y un posible apoyo en caso de una emergencia militar. Este último era algo que normalmente no era usado. Después de todo, el ejército del rey hechicero era mucho más fuerte que cualquier ejército humano o élfico. Cuando se terminaron los asuntos a entender, Zeus abrió portal de nuevo, para devolverlo hacia la sala ubicada en el castillo del rey de Eferia. Con eso, se despidieron del rey Carantir, y tiempo después también lo hicieron del rey Augusto. Lograron pasar la noche en el castillo, y en la mañana siguiente partieron de vuelta a Moret, con el propósito de retirarse de la isla y volver a casa. Eso fue muy rápido, así es como es cuando se van a realizar acuerdos de aliados. La pregunta de Klim se la hizo a Renner, quien se encontraba viendo unos documentos que acreditaban el tratado de mutua cooperación entre los 4 países. Esto aumentó el alcance del poder del reino hechicero, como también limitaba los movimientos de los molestos teocráticos, pero la respuesta que le dio a Klim fue algo insatisfactorio. No, no es así. Resultó de esta manera, porque el rey Zeus había estado realizando algunos avances. De hecho, fui completamente inútil en esta incursión. Aunque puede que tengas razón con respecto a que tenía la ventaja aquí, hubo algunas partes que no pude evitar casi meter la pata. Te lo agradezco por eso. Zeus-sama tiene razón, Renner es increíble. Incluso si las cosas estaban listas de antemano, solo a usted no se le pasaría pequeños errores. Jejeje, gracias Klim, gracias también a usted Zeus-sama. El carruaje avanzó sin dificultad. Tomó 1 día y medio llegar hacia Moret. Era el atardecer del segundo día tras salir de la capital y el 5.º día tras llegar a este país. Debido al tiempo de visita, el trabajo de Lily y Rulia casi fue nulo. Su trabajo era asistir a Zeus, pero como el tiempo de visita fue corto, casi ni presencia hicieron. Esto fue lamentable, pero no se podía hacer nada. Pero como se había establecido un tratado de cooperación aliada con Rompton y Eferia, Zeus pensaba que traer a Aura, Mare y Lily al bosque de Eferia sería una buena opción. Al entrar a la ciudad, Zeus recordó la promesa que le había hecho a Gram, visitarlo otra vez antes de irse. En su momento, Zeus quería llevarse a Lily para que éste la viera, pero demitió en hacerlo. Después de todo, no sabía cómo podría actuar ella, mucho menos cuando él le presentara a un extraño que parecía conocerte de antes. Se separó nuevamente de los guardias élficos y de los demás, para ir en busca de Gram. Pasaron algunos minutos cuando logró encontrar a Gram. Mientras caminaba hacia esa sede militar, muchas miradas se posaron sobre él. Esta sensación fue algo que Zeus sintió, fue el mismo sentimiento de ser observado en el momento de llegar a este mundo. Cuando preguntó al guardia de la entrada sobre el paradero de Gram, este le indicó que se encontraba adentro, por lo que, le dio un mensaje al guardia para que venga a verlo.
El guardia entró al lugar, mientras que otro tomó su lugar. Después de unos minutos, el guardia al cual mando como mensajero, le dijo que podía ingresar. Llegó al mismo sitio en el que anteriormente se ubicó. Esperó 5 minutos para que Graham apareciese. Hola de nuevo, Satoru. Hola Graham, como prometí, vengo de visita antes de retirarme. Ah, por cierto, en público por favor llámame Suus, ese es mi nombre ahora después de todo. Está bien, no hay problema. Por cierto, con respecto a mi nieta, ese día le dije que te vi, así que, pidió que la vieras cuanto antes posible. Parece que quiere disculparse en persona. Ya veo, entonces. Sí, te llevaré, por favor sígueme. Gran caminó fuera de la habitación donde estaban. Atrás de él estaba Suus, siguiéndolo de cerca. Tras pasar un tiempo avanzando, llegaron a una zona algo silenciosa. Suus nunca había caminado por esta zona, pero el lugar no parecía ser peligroso, ni mostraba signos de ser un lugar perfecto para una emboscada. Los pasos de Gran se detuvieron enfrente de una puerta. La casa era casi similar a las otras. Después de unos segundos de total silencio, Gran llamó a la puerta 3 veces. El tiempo en que tardaron en responder al llamado de la puerta fue mínimo. Para Suus, quien poseía una audición mejor que otros, los simples sonidos que llegaron a su oído, lo pusieron nervioso. El sonido de la puerta siendo abierta, de entre ese espacio que se creó, una persona se reflejó bajo la luz del sol. Esta mujer tenía un rostro sonriente brillante cuando vio a Graham, mientras le daba la bienvenida a su abuelo. Ella giró su rostro en dirección a Suus, se mostró confundida, parecía que trataba de averiguar quién era Suus. El silencio se generó para Suus. Poco después, él mostró una sonrisa mientras la saludaba. Hola, es bueno conocerte. Hola, perdón, ¿quién eres tú? ¿Eres algún conocido del abuelo? Sí, se podría decir que sí. Entonces, por favor pase adentro. Suus, pasa un rato, todavía tienes tiempo, ¿verdad? Suus ingresó a la vivienda. Cuando llegaron hasta una pequeña sala, Gran le habló a su hija, presentándolo correctamente a Suus. Sofía, el nombre de este hombre es Suus, pero cuando lo conocí tenía otro. Gran tomó un poco de aire, se armó de determinación y dijo el nombre de Suus, el nombre que Gran conocía y que Sofía también. En aquel entonces, él era Satoru Suzuki. ¿Eh? ¿Satoru? ¿Aquella persona con la que te encerraron? Sí. ¿Eh? Pero, es diferente, digo, el que conocí no tenía cola u oreja. Satoru, ¿podrías? La intención de Gran fue clara. Suus se transformó, se deshizo de su cola, de sus orejas, de toda su apariencia, regresando a la forma con la que vino a este mundo, el avatar original, Satoru Suzuki. Esto es imposible. Sofía quedó estupefacta, no sabía cómo reaccionar. Aquel semihumano se transformó en la forma de Satoru Suzuki, la forma de aquel hombre, la forma de una de las muchas personas a las cuales lastimó. La cabeza de Sofía se llenó de confusión, su respiración se volvía un poco pesada, pero ella sabía que no podía huir de la realidad. Después de tomar una bocanada de aire, dijo lo que tenía pensado decir desde el momento en que eso ocurrió. Yo, lo siento mucho. Con la cabeza agachada hasta la cintura, se disculpó desde el fondo de su corazón. Tenía pesares, tenía pecados que pagar, pero aún con todo eso, seguía siendo una persona, un humano. En ese momento, pensé que eras un hombre adinerado. No pensé en ese momento, que todo acabaría así. De la forma en que ella estaba hablando, parecía referirse al momento en que se conocieron, al momento en que trataron de robarle, pero él no tenía nada más que unas botas con la cubierta hechas de metal. Era un equipo básico, pero en este mundo, parecía tener mucha clase. Por ende, podría confundirlos con alguna clase de pez gordo, pero la verdad era muy distintita a la fantasía. Según su propio criterio, escogía a las personas que parecían tener mucho dinero. Si estos pagaran la fianza de su libertad serían liberados y no se convertirían en esclavos. Las amenazas de los guardias en convertir en esclavos a los que desobedecían era cruel. Cuando llegaba un rico o un comerciante inocente, debía de incitarlo a cometer algún delito, acoso, pleitos, intento de asesinato, muchas cosas. Incluso si el crimen era menor, el dinero siempre estaría enfrente. Por otra parte, también estaban los asesinatos. Ellos eran liberados si pagaban lo correspondiente. Por ende, en esta ciudad si incluso un asesino asesinara a mucha gente, él solo debía de hacer que alguien pague su fianza
fortaleza para poder volver a asesinar, pero la cosa era diferente con los ciudadanos originarios de Moret. Si ellos cometían un error o desobedecían, entonces, eran convertidos en esclavos, no importaba cuánto pagases, no serías liberado, para silenciarte o para ser usado como un juguete. El temor era mucho para los ciudadanos, por lo que, no había alternativa. Muchas historias similares, múltiples personas atrapadas, inculpadas por un crimen que no cometieron a voluntad. Esa era la vida de Sofía y de su padre en la ciudad de Moret. Ya veo, Gran me había hablado sobre eso también, no estoy enojado. Entiendo, gracias por escucharme, lamento tanto lo ocurrido. Satoru, de todas las capturas que Sofía tuvo, se podría decir que solo tú fuiste convertido en esclavo. Eso sí es mala suerte. En serio, pero ahora entiendo las cosas más claramente. Gracias igualmente, gracias a los dioses que todo se solucionó. Jaja, ciertamente. Para Zeus esto era algo gracioso, si los jugadores de antaño eran considerados dioses, él también vendría en esa categoría, después de todo, vinieron del mismo mundo. Suzuki-sama. No hace falta honoríficos. A pesar de que te volviste rey de un país. ¿Eso es cierto? Entonces, con mayor razón, debo de llamarlo Suzuki-sama. Digo que, bueno, ya no importa, dime qué querías preguntarme, Sofía. ¿Usted cree en los dioses? ¿Creer? No te puedo responder claramente, no soy un religioso para decir que creo en Dios, pero a lo mucho, puedo asegurar que ellos existieron. Después de todo, Zeus era uno de ellos, supuestamente. Ya veo, yo creo que no creo en ellos. Ante esa pequeña afirmación, un dolor grave se rasgaba en la garganta de Sofía, y con ese mismo sentimiento siguió expresándose. Yo oré muchas veces a los dioses, oré para que mi padre y yo saliera de esta vida, nos hicimos muchos enemigos, perdimos muchas amistades, incluso algunas de mis amigas murieron a causa de todo el daño que le hizo esta gente. Yo recé por un mejor futuro, para que al momento de levantarme en las mañanas, la pesadilla que seguía constantemente acabé, pero eso nunca pasó. Después de años rezándole a los dioses, ningún me prestó ayuda. Yo no creo en los dioses, pero estaba mal para mí creer en ellos, tener fe en ellos me quitó mucho en esta vida. Muchas de mis amigas y amigos fueron convertidos en esclavos, mientras que otros morían en vida, los sobrevivientes murieron en mente. Pero yo me pregunto, si ya no puedo tener fe en los dioses, ¿en qué puedo depositar mi fe? Esa pregunta creo que yo me la hice hace tiempo. Mi respuesta fue simple, si los dioses existen, yo no puedo confiar en ellos, y no puedo poner mi fe en algo que no confío. ¿Es eso así? Cuando por fin terminaron de hablar entre ellos, parecía que era hora de que Zeus vuelva, después de todo, tenía que regresar a su reino sin ser visto por los teocráticos, se transformó en su forma humanoide Zeus. Pero antes de que éste saliera de la casa y se despidiera, un llamado alzó la voz del lugar. Capitán. Un ataque. ¿Cómo has dicho? Una bestia marina, es uno gigantesco. Ya veo. Lo siento mucho, Zeus, tengo que volver. Permíteme acompañarte, tal vez pueda hacer algo. Está bien, puedes seguirme. Está bien, fue un gusto hablar contigo, Sofía, espero volver a verte otro día. Sí, gracias por escuchar. Gram avanzó a la máxima velocidad que se le permitió, aunque Zeus podía correr más rápido sin cansarse, debía de seguir el mismo nivel que él, si quería ingresar sin problemas. Luego de estar como 5 minutos corriendo, entraron a una fortaleza. La fortaleza poseía unos 30 metros de largo y unos 80 metros de ancho, poseía una forma rectangular, con una altura de 40 metros, esta fortaleza, era el orgullo de toda la isla, un arma creado por los 6 grandes dioses en antaño. Esa fue la historia que Zeus había escuchado, pero jamás había visto su interior o siquiera haber visto la forma en que éste atacaba. Cuando ingresaron dentro de la fortaleza, se toparon con un gran pasillo, después de eso, una puerta doble se ubicó en el lugar, al abrirla, una sala se estacionaba en el lugar, avanzando recto, encontraron una sala que tenía una puerta metálica, desde el lugar, al abrirla, lo que había dentro salió a la luz. Cuando eso ocurrió, Zeus no pudo evitar abrir la boca de asombro. El lugar ciertamente había sido creado por esos 6 grandes dioses, el motivo era único, este lugar, parecía la sala de una máquina de ciencia ficción, en la parte central de la sala, estaba una mesa gigantesca y sobre él se encontraba el holograma, esencialmente, mostraba el mar mismo. Si las cosas seguían como Zeus suponía, entonces, todo el territorio que estaba en holograma era una parte de todos el mar que rodeaba toda la isla.
Cuando el ejército revolucionario trató de ingresar, estos lo hicieron por el país de Eferia, el motivo eran las constantes inspecciones que hacían a toda la costa de la isla, la otra y el principal problema debió tratarse de esta vigilancia holográfica, que podía ver a un ejército dirigirse por mar, un holograma capaz de capturar hasta el mínimo detalle. Cuando se miraba más a fondo la imagen, se podía ver a varias embarcaciones pequeñas, incluso podían verse la vida marina en el fondo del mar, aunque esta hazaña debía de ser posible solo para Zeus, quien tenía una mejor vista, y constantemente hacía uso de mirada telescópica. El peligro de esta cosa estaba en un punto en medio del mar, este era el Kraken, incluso a través del holograma, podía identificar que el tamaño de aquella bestia marina sobrepasaba los 50 metros de altura, era una monstruosidad en tamaño. Aunque era una bestia jefe de nivel 74, su tamaño era lo que lo hacía un problema, era algo difícil de matar si no tenían varios hechizos de super nivel listos. Cuando entró a la sala, en la cabeza de Zeus se armó una locura, lo que había allí era la sala de control de un arma tripulada, por un momento, Zeus esperó que cuando este se activara, se transformara en una especie de golem gigante, pero ese no fue el caso. Cuando Grant tomó el mando del holograma, acercó la imagen, visualizando a la criatura. Preparen los cañones. A la orden, capitán. Aumenten el daño a 5%. Cuando Grant señaló el aumento de daño, Zeus quedó asombrado con la imagen, las armas que supuestamente eran los cañones afuera de esta gran fortaleza, estaban siendo replicados en este lugar, pero esta era del tamaño de arma de fuego estándar. Se trataba de rifles de caza, apuntaron al Kraken y tiraron del gatillo, en el segundo siguiente, la visión del holograma cambió, varios rayos salieron desde puntos en el espacio y golpearon al Kraken, pero cuando volvieron a ver claramente, el daño fue nulo. Pero Grant en vez de alterarse, prosiguió con la orden. Aumenten el daño a un 15%. El daño aumentado un 10% fue disparado nuevamente de los rifles de los soldados. Al igual que con la vez pasada, una oleada de disparos de luz se centró en el Kraken, la diferencia de este, fue el daño. El Kraken soltó un grito de dolor, pero eso no lo detuvo y siguió avanzando. En ese momento, Graham habló calmadamente. Aumenten al 25% de daño. Sí. Cuando el daño volvió a aumentar, las partes del cuerpo del Kraken empezaban a regenerarse, para ese entonces, la oleada de disparos volvió a ocurrir, en este caso Zeus se concentró su mirada telescópica al holograma, lo que vio fue que, en el momento de disparar, una especie de pseudo portal se creaba, lo que le hacía llegar rápidamente el disparo, lo más razonable era que el que disparaba en verdad eran los cañones que mostraban en la fortaleza. Cuando vio el 25% en daño que generaba esa oleada, no pudo negarlo más, esta era el arma creada por los dioses, el arma que los categorizó como la defensa más fuerte de la humanidad, solo bastaba mirar al Kraken en el holograma, fue despedazado, no pudo llegar a la orilla y solo murió en el mar, sus múltiples tentáculos permanecieron esparcidos, su cerebro había sido reventado. Así que esta es el arma que los dioses crearon. ¿Eh? Sí, este es el protector de toda la isla, cada una de las 4 fortalezas, tiene un pedazo de mar que proteger y que puede vigilar, ¿a que es sorprendente? Sí, ciertamente es sorprendente, es tan increíble que da hasta miedo. Jajaja, ¿verdad? Es por esta arma que la invasión al lugar es imposible. Por cierto, ¿qué es lo que disparan? Son bolas mágicas, cada arma, absorbe una pequeña cantidad de mana, con el que pueden disparar, incluso si se aumenta el daño, el costo de mana sigue siendo igual. ¿Igual? Sí, no sé cómo funciona, pero es un arma poderosa para la defensa. Sí, es un arma poderosa, ciertamente lo es. Fin del capítulo 33. Gracias por ver el video. Si te gustó dale like y suscríbete a mi canal.